Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de recombinación y transformación de organismos. Primeramente vamos a ver la definición de clonación del DNA y bueno, en términos muy generales nosotros sabemos que clonar significa hacer copias idénticas a. Si estamos hablando de la clonación del DNA, pues básicamente estamos haciendo referencia a la copia idéntica de moléculas de DNA. Básicamente la clonación de un gen consiste en introducirlo en una célula de modo que ésta sirva como una fábrica de copias y mantiene esta misma información genética sin que sufra modificación alguna. El gen debe ser insertado en un vector de clonación que ya habíamos visto anteriormente. Se trata de plásmidos que tienen la capacidad de autorreplicarse ya que tienen un sitio de origen. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues vamos a tener un DNA recombinante que nos va a permitir obtener grandes cantidades del gen de interés en una célula hospedera adecuada. Regularmente se utilizan las bacterias. Un plásmido recombinante de una bacteria se replica pudiendo obtenerse hasta millones de copias, es decir, la clonación se vuelve muy favorecida con este tipo de técnicas. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer para poder hacer una clonación del DNA? Pues básicamente es aislar el material genético de nuestro interés, ¿no? Hay varias técnicas que se utilizan, entre ellas generalmente se utiliza la homogenización, que es obtener, digamos, licuados celulares, y a partir de estos licuados, que se le llaman homogenizados, se puede utilizar etanol para poder precipitar el DNA y entonces tenerlo en su forma pura. Una vez que tengamos aislado el material genético de interés y al plásmido, que va a ser utilizado como vector de clonación, se van a emplear las enzimas de restricción, que como ya hemos visto, se van a encargar de hacer cortes muy específicos en las secuencias, ya que estas son capaces de reconocer específicamente cierta secuencia de nucleótidos, como también ya lo habíamos visto anteriormente. Ok, entonces básicamente aquí se va a poner a incubar al material genético que contiene el gen deseado. Tenemos que asegurarnos que este gen deseado tenga sitios de restricción para la enzima que se vaya a emplear. Y esta misma enzima de restricción tiene que ser utilizada para cortar el plásmido. Al hacer este corte, el plásmido que tenía inicialmente forma circular se vuelve lineal, y al incubarlos conjuntamente, lo que vamos a hacer es que tanto el plásmido como el gen blanco se puedan unir a través de la complementariedad, ¿no? Recordemos que como se utiliza la misma enzima de restricción tanto para el gen de interés como para el plásmido, pues se van a formar secuencias que van a ser complementarias entre sí. ¿Ok? Y una vez que se incuban estas dos moléculas de DNA, también a esta mezcla se le adiciona una enzima que se le llama DNA ligasa, cuya función es formar enlaces fosfodiéster entre los extremos que se reconocieron entre sí, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una molécula de DNA marcada en color rojo y otra en color azul. Obviamente los colores nos están permitiendo distinguir que vienen de orígenes diferentes, pudiendo ser entonces una del DNA de interés y la otra proveniente del plásmido que estamos utilizando para la clonación. ¿Cómo se utilizó la misma enzima de restricción? Pues obviamente se van a generar extremos complementarios entre sí, de manera que al estar incubados juntos se van a reconocer y se van a unir por complementariedad, en la que van a formar sus puentes de hidrógeno respectivamente. Sin embargo, necesitamos que en este espacio haya la formación del enlace fosfodiéster, porque como ya sabemos, este enlace es covalente, lo que le va a dar mucha estabilidad a la molécula, y esta formación del enlace fosfodiéster la va a formar la enzima de la DNA ligasa. Una vez que ya tenemos a los plásmidos con el DNA
de interés insertado, a este plásmido ya se le considera como un DNA recombinante. ¿Por qué? Porque proviene de la combinación de dos moléculas diferentes, es decir, se trata de un híbrido de DNA formado de dos DNAs de orígenes diferentes. ¿Ok? Entonces ahora lo que prosigue es la inserción de estos plásmidos recombinados dentro de una célula huésped, que en este caso en particular se están empleando a bacterias. ¿Ok? Las bacterias no aceptan fácilmente el DNA extraño, de manera que tienen que ser auxiliados por tratamientos que involucran, por ejemplo, técnicas como el choque térmico, el tratamiento con iones de calcio, electroporación, que lo que va a hacer es desestabilizar la membrana plasmática de la bacteria y permitir de esta manera la entrada de los plásmidos. Cuando se estabiliza la membrana plasmática, generalmente lo que ocurre es la formación de poros que permite la entrada de los plásmidos, y en este momento aquí ya podemos observar que las bacterias contienen al plásmido recombinado, y a este proceso se le llama transformación. ¿Por qué? Porque se está transformando la información genética original que contenía inicialmente la bacteria. A estas bacterias se les van a dar las condiciones óptimas para que comiencen a multiplicarse, ¿no? Se les va a poner en un medio de cultivo en el que se va a verificar que tengan suficientes nutrientes, se le va a dar tiempo, temperatura, acidez, oxígeno y humedad óptimas para favorecer la multiplicación de las bacterias. Recordemos que las bacterias se reproducen de manera sexual por fisión binaria, lo que quiere decir que una célula es capaz de clonar a dos células resultantes, y cada ciclo de multiplicación tiene una duración de 20 minutos. Es decir, que en cuestión de un día podemos obtener miles o hasta millones de copias de células bacterianas. Y bueno, nada más vamos a recordar cuáles son las características que debe de tener un buen vector de clonación. Pues su tamaño tiene que ser pequeño para que se aumente la eficiencia de la transformación. Debe de ser muy estable dentro del huésped, es decir, y tiene que ser reconocido por la bacteria que se esté empleando. Y algo muy importante es que debe de tener genes marcadores. Como ya habíamos observado en las clases anteriores, generalmente los plásmidos tienen genes de resistencia a ciertos antibióticos. Estos plásmidos deben de tener sitios únicos de restricción dentro de estos marcadores y tienen la capacidad de amplificar el número de copias, ya que tienen su propio ORI, que es el sitio de autorreplicación. ¿Ok? Una vez que entonces tenemos a nuestras células bacterianas que ya fueron transformadas, tenemos que seleccionar qué poblaciones de células hospederas sí fueron transformadas y cuáles no fueron transformadas. Recordemos que el hecho de que hagamos una técnica no significa que todas las células bacterianas vayan a recibir el plásmido, porque esta técnica es difícil, de manera que vamos a tener una mezcla de células que sí fueron transformadas y otras que no lo fueron. Para aislar a las células transformadas de las no transformadas, generalmente vamos a utilizar estos genes marcadores del plásmido. Existe, por ejemplo, un plásmido que es el PBR322, que contiene varios genes marcadores, por ejemplo, el gen de resistencia a ampicilina y el gen de resistencia a tetraciclina, ¿no? Estos son antibióticos. Ok, entonces, gracias a estos genes marcadores podemos aislar aquellas células que sí fueron transformadas de las que no. Aquí vemos el caso de este plásmido, ok, que ya fue recombinado, ¿sale? En este caso estamos observando que el plásmido tiene dos genes marcadores, un gen marcador que tiene resistencia a la ampicilina y un gen marcador que se le llama LAC-Z, ¿ok? ¿Qué es el gen LAC-Z? Este gen nos va a permitir, bueno, más bien le va a permitir a la bacteria poder digerir a la lactosa como un carbohidrato que le puede proveer nutrientes a la bacteria, ¿ok? Entonces aquí tenemos el proceso de la transformación. Retomando este tema, vamos a tener a las bacterias que están en un proceso de transformación, es decir, en el que el plásmido tiene que ser insertado dentro de las bacterias, ¿ok? Para poder reconocer qué bacterias sí fueron transformadas y cuáles no, pues entonces se va a poner a crecer a las bacterias en un medio de crecimiento selectivo.
En este caso, a este medio de crecimiento le pusieron ampicilina, ¿ok? Todas las bacterias que no tienen el plásmido, pues no van a tener esta resistencia a la ampicilina y simplemente no van a crecer en este medio de crecimiento selectivo, a diferencia de las bacterias que sí contienen a este plásmido porque tienen el gen de resistencia a la ampicilina y pueden crecer sin ningún problema. Sin embargo, esta técnica solamente nos permite saber si la bacteria aceptó o insertó al plásmido, pero no logra distinguir si el plásmido se encuentra recombinado o no. ¿De qué manera podemos distinguir si el plásmido está recombinado o no? ¿Okay? Aquí vemos los dos ejemplos. Aquí tenemos un vector que no fue recombinado y este vector que sí fue recombinado. ¿Ok? Cada plásmido tiene su gen de resistencia a la ampicilina y el gen LAC-Z, ¿sí? Pero si nosotros observamos, el DNA extraño, es decir, el de interés, interrumpió la secuencia del gen LAC-Z. Como interrumpió la secuencia del gen LAC-Z, la bacteria es incapaz de producir esta proteína porque se desfasó su marco de lectura y no puede producir este gen, a diferencia de un plásmido intacto que su gen LAC-Z sigue funcionalmente activo, ¿no? Entonces, en este caso, las bacterias sí pueden producir la proteína LAC-Z y por lo tanto sí pueden metabolizar a la galactosa, perdón, que es uno de los carbohidratos que forman parte de la lactosa. ¿Ok? Entonces, en aquellas bacterias que en su vector no hay inserción del DNA extraño, pues no esté interrumpido este gen, de manera que puede metabolizar a este carbohidrato. ¿Ok? Este carbohidrato, que es el ex-gal, produce un precipitado azul cuando hidroliza a la beta-galactosidasa. Entonces, como forma esta coloración azul, nos está diciendo que está funcionalmente activo el gen LAC-Z y puede metabolizar a la beta-galactosidasa. A diferencia de estas bacterias que tienen interrumpido su gen LAC-Z por la inserción del DNA extraño, entonces como esté interrumpido este LAC-Z no puede producir la beta-galactosidasa y por lo tanto no puede metabolizar al ex-gal, por lo tanto van a ser de color amarillo. Entonces por la coloración podemos seleccionar qué bacterias tienen el plásmido no recombinado y los que contienen plásmidos recombinados. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar esta clase y van a tener que realizar un ejercicio que ya lo podrán encontrar en la carpeta de Drive y les mando un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Hasta pronto.